23 de junio de 1908, Teltro, Océano Atlántico Medio, aproximadamente a 870 millas náuticas al oeste de las islas de Cabo Verde. El comandante 1 Cameo se encontraba en la estrecha sala de control del I-52, un enorme submarino de carga japonés que transportaba 2 toneladas de oro, 120 toneladas de estaño y preciosos materiales de guerra con destino a la Francia ocupada por los alemanes. A través de su periscopio, vio cómo el U-530 alemán se perdía en la oscuridad después de transferir el equipo de radar y 2 técnicos. La cita había transcurrido sin contratiempos. Pronto su submarino saldría a la superficie para realizar un viaje nocturno hacia Europa, moviéndose a 15 nudos bajo un cielo sin estrellas. Todo parecía perfecto. En 3 horas, el comandante Cameo y sus 94 tripulantes estarían muertos, víctimas de una tecnología que no sabían que existía. Los sonidos de su submarino al romperse serían grabados en carretes de alambre por aviones estadounidenses que sobrevolaban en círculos, escuchando a través de dispositivos que flotaban en la superficie del océano. Estos sonaboys, lanzados desde un torpedero Avenger, transmitirían los disparos mortales del Indo 52 a los operadores a millas de distancia, marcando no solo la destrucción de un submarino, sino la demolición psicológica de la confianza naval japonesa. El océano, que alguna vez fue la autopista del Japón hacia el imperio, se había convertido en una red de vigilancia estadounidense donde nada podía esconderse. Las matemáticas de esta asimetría tecnológica ya se estaban escribiendo en todo el Pacífico, en estadísticas que destrozarían todas las suposiciones que los submarinistas japoneses tenían sobre sus capacidades, su misión y sus posibilidades de supervivencia. Entre 1941 y 1945, los submarinos estadounidenses hundieron 1.314 barcos japoneses, por un total de 5,3 millones de toneladas, lo que representa el 56% de todas las pérdidas mercantes japonesas. Los submarinos japoneses, a pesar de su sofisticación técnica y su impresionante tamaño, hundirían solo 184 barcos aliados con un total de 1 millón de toneladas. La disparidad no era solo numérica. Representó una diferencia fundamental en la forma en que 2 naciones abordaron la guerra submarina, la producción industrial y la innovación tecnológica. Mientras Japón construyó los submarinos más grandes del mundo, submarinos capaces de transportar aviones y circunnavegar el mundo, Estados Unidos construyó sistemas de sonar que podían oírlos venir a kilómetros de distancia. Mientras los ingenieros japoneses creaban magníficas embarcaciones, las fábricas estadounidenses producían sonobuoys, sonares FM, torpedos acústicos y sistemas de radar más rápido de lo que Japón podía conceptualizar contramedidas. La transformación comenzaría no con un solo momento dramático, sino a través de miles de encuentros en los que los submarinistas japoneses gradualmente se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por fuerzas que no podían ver, rastreados por tecnologías que no entendían y eliminados sistemáticamente por una máquina industrial de escala incomprensible. El teniente comandante Noukio Nambu, oficial al mando del I-401, uno de los enormes portaaviones submarinos de Japón, diría más tarde a los interrogadores estadounidenses, después de su rendición en agosto de 1945, que el momento en que comprendió que Japón había perdido la guerra no se debió a ninguna batalla, sino a que escuchó el tráfico de radio estadounidense durante una patrulla. La eficiencia informal, la abundancia de recursos mencionada en las comunicaciones rutinarias, el gran volumen de operaciones coordinadas a lo largo de miles de kilómetros de océano, todo apuntaba a capacidades que Japón simplemente no podía igualar. Pero para miles de submarinistas japoneses, la comprensión se produjo a través de encuentros directos y aterradores con la tecnología de guerra antisubmarina estadounidense. Encuentros que dejaron a los supervivientes atónitos y desmoralizados.
La historia de cómo las tripulaciones de los submarinos japoneses llegaron a comprender la superioridad tecnológica estadounidense no es una historia de batallas dramáticas ni de últimas resistencias heroicas. Es una historia de revelación acumulativa, de comprensión gradual, de un shock tecnológico profundo, que transformó a guerreros confiados en hombres que sabían que su causa era inútil mucho antes de que su nación se rindiera oficialmente. La fuerza de submarinos japonesa que entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941 era una de las mejores del mundo. Japón poseía aproximadamente 70 submarinos oceánicos, muchos de ellos de diseño revolucionario. Los submarinos de la clase Erie 400, los más grandes del mundo hasta que aparecieron los buques de propulsión nuclear en la década de 1960, medían 400 pies de largo y desplazaban 5.900 toneladas sumergidos. Podrían transportar 3 hidroaviones bombarderos IC PM-6A1 Sirin en un hangar estanco, lanzarlos mediante catapulta y, en teoría, atacar objetivos tan lejanos como la ciudad de Nueva York o el Canal de Panamá. Cada submarino de la clase I-400 llevaba suficiente combustible para dar la vuelta al mundo una vez y media sin repostar. Viajando 37.500 millas náuticas a 14 nudos, la ingeniería fue magnífica. Estos submarinos presentaban sistemas de ajuste especiales para merodear sumergidos, cables de desmagnetización para proteger contra minas magnéticas, radar de búsqueda aérea y revestimientos anoicos diseñados para absorber pulsos de sonar. Los submarinos japoneses más pequeños eran igualmente impresionantes. Los submarinos de carga tipo C, I-52, podrían viajar 21.000 millas náuticas y transportar materiales estratégicos vitales entre Japón y sus aliados. Submarinos de ataque rápido rondaban el Pacífico con armas de largo alcance, torpedos e impresionantes capacidades submarinas. Los submarinistas japoneses se entrenaron exhaustivamente, practicaron operaciones furtivas y entendieron íntimamente sus barcos. Muchos tenían años de experiencia. El comandante Tatsunosuke Ariazumi, que dirigiría las operaciones submarinas al final de la guerra, era considerado uno de los mejores tácticos submarinos de Japón. Sus tripulaciones eran disciplinadas, hábiles y confiadas. Tenían motivos para confiar. En los primeros meses de la guerra, los submarinos japoneses participaron con éxito en la operación Pearl Harbor, reconocieron posiciones estadounidenses, apoyaron operaciones de flotas y cazaron buques de guerra aliados. La doctrina hacía hincapié en el apoyo a la flota, la protección de los activos navales japoneses, la realización de reconocimientos y el ataque de objetivos militares de alto valor puntidi. A diferencia de los submarinos estadounidenses que se centraban en ataques comerciales, los submarinos japoneses estaban reservados principalmente para operaciones tácticas contra buques de guerra enemigos. Esta decisión estratégica resultaría catastrófica. Mientras los submarinos japoneses cazaban portaaviones estadounidenses, los submarinos estadounidenses destruyeban sistemáticamente la flota mercante que mantenía viva la economía de guerra de Japón. Más importante aún, este enfoque táctico significó que los submarinistas japoneses se encontraran con sistemas de guerra antisubmarina estadounidenses, principalmente en los contextos más peligrosos, cuando las fuerzas navales estadounidenses estaban más alertas y más fuertemente protegidas. Los primeros encuentros con el Sonobo se produjeron en 1944, después de que la industria estadounidense perfeccionara la tecnología. Los sonaboys eran dispositivos engañosamente simples, pequeñas unidades de sonar alimentadas por baterías que podían lanzarse desde un avión y flotaban en la superficie del océano, escuchando los sonidos submarinos y transmitiéndolos por radio al avión que se encontraba arriba.
desarrollados por los británicos en 1944, con el nombre en clave High, fueron rápidamente adoptados y mejorados por las fuerzas estadounidenses. El impacto fue revolucionario. Anteriormente, un avión que cazaba un submarino tenía que mantener contacto visual o depender del radar, que solo funcionaba cuando el submarino estaba en la superficie. Una vez que un submarino se sumergía, era efectivamente invisible para los aviones. Los chicos de Sona cambiaron todo. Un avión podría dejar caer un patrón de 5 sonocodificados por colores: púrpura, naranja, azul, rojo y amarillo, creando una red de escucha submarina. El avión monitorearía cada boya por turno, escuchando los sonidos emitidos por las hélices, la maquinaria o el movimiento del submarino. La tecnología fue tan efectiva que se convirtió en equipo estándar en los aviones antisubmarinos durante 1944 y 1945. Para el comandante 1 Cameo y la tripulación del I-52, los primeros indicios de que algo andaba mal llegaron a las 11:40 p.m., el 23 de junio de 1944. El torpedero Avenger del teniente comandante Jesse D. Taylor, lanzado desde el portaaviones de escolta USS Vogue, detectó el I-52 en el radar mientras corría por la superficie. Taylor arrojó bengalas que iluminaron el enorme submarino y luego atacó con bombas de profundidad mientras el I-52 se hundía. El primer ataque estuvo a punto de fracasar y las explosiones rodearon al submarino mientras descendía. Lo que ocurrió después revolucionó la guerra antisubmarina. Taylor arrojó un niño Sona morado al agua. En unos momentos, su operador de radio escuchó el sonido distintivo de las hélices del submarino transmitido desde el dispositivo flotante. Taylor podía rastrear la I-52 bajo el agua siguiendo sus maniobras evasivas, prediciendo sus movimientos y posicionando su avión para el golpe mortal. Lanzó una mina Mark 24, nombre en clave FOU, un torpedo acústico que se fijó en el ruido de la hélice de la I-52 y lo siguió implacablemente hasta que impactó. Los chicos de la sauna grabaron todo: la explosión, los sonidos del casco al romperse. La tripulación del comandante Taylor escuchó lo que describieron como crujidos y crujidos de una lata al ser aplastada. La I-52 se hundió hasta el fondo del océano, 17.000 pies más abajo, llevando para la muerte al comandante Cameo, 94 tripulantes, 14 pasajeros y 2 técnicos alemanes. Las grabaciones de Sonobuoy sobrevivieron en los archivos nacionales. Carretes de alambre fino marcaban el cable Gordon número 1 y el cable Gordon número 2, preservando los últimos momentos de un submarino cuya tripulación nunca supo qué tecnología los había matado. El hundimiento del I-52 demostró capacidades que aterrorizaron a los submarinistas japoneses cuando los detalles se filtraron a través de las redes de inteligencia. Los aviones estadounidenses podrían rastrear submarinos bajo el agua. Las implicaciones eran asombrosas. Cada vez que un submarino japonés se sumergía para escapar de un avión, no escapaba en absoluto. Simplemente se ocultaba de la observación visual y permanecía perfectamente visible para los sensores acústicos. Los grupos de cazadores asesinos estadounidenses, centrados en los portaaviones de escolta USS Vogue, combinaron radares sauna y torpedos acústicos en sistemas integrados que transformaron la caza submarina de un encuentro casual a una eliminación sistemática. Solo el grupo de trabajo del USS Vogue hundió 13 submarinos alemanes y japoneses entre febrero de 1943 y julio de 1945, utilizando estos métodos repetidamente. Los submarinistas japoneses comenzaron a informar de experiencias extrañas. Los aviones aparecerían sobre posiciones de buceo con una precisión imposible. Las cargas de profundidad caerían en pa precisa, a pesar de que el submarino tiene cientos de pies de profundidad. Los torpedos
Seguirían maniobras evasivas como guiados por manos invisibles. Estaban siendo perseguidos por tecnologías que su propia armada no había desplegado. No podía contrarrestar y apenas entendía. El impacto psicológico se profundizó con la Operación Barney en junio de 1945, cuando 9 submarinos estadounidenses equipados con sonar FM penetraron en el mar de Japón a través de estrechos fuertemente minados que los planificadores japoneses habían considerado inexpugnables. Se suponía que el mar de Japón era el refugio seguro de Japón, protegido por 4 líneas de minas submarinas en el estrecho de Tsushima. Los buques mercantes japoneses se movían libremente allí, creyendo que los submarinos no podían navegar por los campos minados. El sonar FM, desarrollado específicamente para detectar obstáculos submarinos, emitía un timbre distintivo cada vez que se detectaban minas, un sonido que los submarinistas estadounidenses denominaron campanas del infierno. La tecnología permitió a los submarinos mapear patrones completos de campos minados, identificar pasajes seguros y navegar a través de barreras que los ingenieros japoneses pensaban que detendrían cualquier acercamiento submarino. El 4 de junio de 1945, los 3 primeros submarinos, Sea Dog, Creole y Spiderfish, entraron sumergidos en el estrecho de Tsushima, y su sonar FM pintaba imágenes del campo minado en pantallas electrónicas. Las campanas del infierno sonaban constantemente mientras avanzaban entre minas espaciadas a veces a solo 50 metros de distancia. Después de 20 horas bajo el agua, los 3 submarinos emergieron sanos y salvos al mar de Japón. Siguieron 2 grupos más y, en cuestión de días, 9 submarinos estadounidenses operaban libremente en aguas que Japón consideraba absolutamente seguras. La caza fue espectacular. Entre el 9 y el 24 de junio de 1945, los 9 submarinos hundieron 28 barcos japoneses con un total de 54.786 toneladas, entre ellos un submarino y un destructor. Operaban con impunidad. Emergían a la superficie por la noche para cargar baterías y se sumergían durante el día para atacar barcos que se creían a salvo de la amenaza submarina. El comando naval japonés quedó atónito. Los informes de inteligencia comenzaron a fluir describiendo ataques submarinos dentro del mar de Japón. Los supervivientes informaron que los submarinos estadounidenses operaban libremente, atacaban a voluntad y escapaban sin dificultad. El golpe psicológico fue inmenso. Si los submarinos estadounidenses podían penetrar las aguas más fuertemente defendidas, si poseían tecnología que podía navegar a través de campos minados que habían tardado años en colocarse, entonces ningún lugar era seguro. El propio océano se había convertido en territorio enemigo. Los comandantes de submarinos japoneses que operaban en estas aguas comprendieron las implicaciones de inmediato. Estaban siendo perseguidos por fuerzas que poseían capacidades tecnológicas que Japón no podía igualar. Cada patrulla se convirtió en un ejercicio de supervivencia más que de efectividad en el combate. La brecha tecnológica se extendió mucho más allá del sonar. Los submarinos estadounidenses poseían equipos de radar que podían detectar contactos con la superficie a distancias superiores a las 20 millas en buenas condiciones. Los submarinos japoneses no recibieron radar hasta junio de 1944, e incluso entonces, solo en cantidades limitadas con un rendimiento inferior a los sistemas estadounidenses. Esto significaba que los submarinos estadounidenses podían detectar buques japoneses mucho antes de que ellos fueran detectados a su vez. Podían rastrear objetivos más allá del alcance visual y podían posicionarse para ataques con ventajas de información que los comandantes japoneses no podían contrarrestar. Los submarinos estadounidenses también se beneficiaron de la ultrainteligencia, la operación de descifrado de códigos
que descifró las comunicaciones navales japonesas. Las fuerzas estadounidenses conocían los horarios de los submarinos japoneses, las áreas de patrulla, las rutas de suministro y los planes operativos, a menudo antes de que los submarinos japoneses recibieran sus órdenes. Combinado con la superioridad del radar y el sonar, esto significaba que los submarinos japoneses operaban en un océano donde el enemigo sabía dónde estaban, a dónde se dirigían y qué tecnología podía rastrearlos hasta llegar allí. El teniente comandante Noukio Nambu, al mando del I-401, describió más tarde a los interrogadores estadounidenses la sensación de estar constantemente vigilado, constantemente rastreado, nunca a salvo, incluso cuando estaba sumergido en un océano vacío. La paranoia no era injustificada. Fue una evaluación precisa de la realidad. La disparidad industrial se manifestó de maneras que sorprendieron a los submarinistas japoneses, que sobrevivieron para ver las instalaciones estadounidenses después de la rendición. Mientras Japón luchaba por mantener 70 submarinos operativos durante toda la guerra, Estados Unidos construyó 300 submarinos entre 1941 y 1945, reemplazando las pérdidas más rápido de lo que el combate podía infligirles. Los astilleros estadounidenses estaban produciendo submarinos a un ritmo que los planificadores japoneses consideraban imposible. El astillero naval de Mayor Island en California, la Electric Boat Company en Connecticut, el astillero naval de Port South en New Hampshire y otras instalaciones operaban las 24 horas del día, lanzando flotas de submarinos a intervalos a los que los astilleros japoneses no podían acercarse. Los propios submarinos representaban capacidades industriales más allá de la comprensión japonesa. Los submarinos estadounidenses de clase Gato y Balao, aunque más pequeños que los gigantes japoneses, se produjeron con componentes estandarizados fabricados en docenas de fábricas. Motores, baterías, torpedos, periscopios, sistemas de sonar. Todos los sistemas procedían de instalaciones separadas y llegaban a los patios de montaje en corrientes perfectamente coordinadas. Un solo submarino de clase Gato requería aproximadamente 140.000 piezas, fabricadas por contratistas en 32 estados. La cadena de suministro nunca falló. Cuando los submarinos necesitaban reparaciones, las piezas de repuesto estaban disponibles de inmediato. Cuando se perdían submarinos, llegaban reemplazos en cuestión de meses. Los submarinos japoneses dañados en combate a menudo esperaban semanas o meses para ser reparados debido a la escasez de piezas. Sobrecarga de las instalaciones de mantenimiento y cuellos de botella industriales que las fuerzas estadounidenses nunca experimentaron. La situación del torpedo ejemplificó la brecha tecnológica e industrial. Los submarinos estadounidenses comenzaron la guerra con el torpedo Mark 14 defectuoso, un arma plagada de problemas de control de profundidad, fallas en el explosor magnético y problemas con el detonador de contacto. Durante casi 2 años, los submarinistas estadounidenses lucharon con armas que frecuentemente no explotaban o corrían a profundidades incorrectas, pasando inútilmente por debajo de los objetivos. Esta podría haber sido la oportunidad de Japón para explotar la debilidad estadounidense. En cambio, los propios submarinistas estadounidenses identificaron los problemas, realizaron sus propias pruebas e implementaron soluciones a pesar de la resistencia de la Oficina de Ordenanza. En septiembre de 1943 se corrigieron los defectos del Mark I 14. Simultáneamente, el torpedo eléctrico Mark 18 entró en servicio, sin dejar estela y, por lo tanto, sin avisar a los objetivos del ataque entrante. La mina Mark 24, en realidad un torpedo acústico llamado Fido, podría lanzarse desde un avión y rastrearía de forma autónoma
los sonidos de las hélices del submarino hasta el impacto. Las fuerzas japonesas nunca desarrollaron armas equivalentes. Los torpedos japoneses eran en general fiables, pero no ofrecían ventajas tecnológicas. Lo que es más grave, la industria japonesa no pudo producirlos en cantidades cercanas a la producción estadounidense. Los submarinos estadounidenses llevaban 24 torpedos de patrulla. Los despidieron libremente, sabiendo que el reabastecimiento estaba garantizado. Los submarinos japoneses llevaban menos torpedos y se vieron obligados a dispararlos de forma conservadora debido a su disponibilidad limitada. El efecto acumulativo de estas ventajas tecnológicas e industriales creó una inevitabilidad matemática que los submarinistas japoneses comprendieron gradualmente. Cada patrulla, cada encuentro, cada fuga por los pelos de las fuerzas antisubmarinas estadounidenses reforzó la misma lección. El océano ahora pertenecía a Estados Unidos. Los submarinos estadounidenses hundieron una media de un barco japonés por día durante 1944, el año cumbre de su campaña. En ese solo año, 492 buques mercantes japoneses, con un total de 2.387.780 toneladas, fueron destruidos por ataques submarinos. La construcción de submarinos japoneses no pudo reemplazar los buques perdidos. La capacidad de la marina mercante japonesa, que era de aproximadamente 6 millones de toneladas en 1941, había caído a 2 millones de toneladas en agosto de 1945, con solo 320.000 toneladas en condiciones de transportar carga. La destrucción del transporte marítimo japonés no fue solo un problema militar. Representó el estrangulamiento sistemático de la economía de guerra de Japón. El arroz del sudeste asiático no pudo llegar a las ciudades japonesas. El petróleo de las Indias Orientales holandesas no podía llegar a las refinerías japonesas. Caucho, estaño, tungsteno, todos los materiales que Japón necesitaba para continuar luchando quedaron atrapados en territorios de ultramar, mientras los submarinos estadounidenses patrullaban las rutas marítimas. En 1945, los submarinos estadounidenses tenían dificultades para encontrar objetivos lo suficientemente grandes como para justificar el gasto de torpedos. La marina mercante japonesa había sido prácticamente eliminada. Los pocos barcos que permanecieron pegados a la costa utilizaron canales estrechos donde las operaciones submarinas eran peligrosas o simplemente permanecieron en el puerto, sin querer arriesgar el viaje. Los ministros del gabinete japonés dirían más tarde a la Dieta que la principal causa de la derrota fue la pérdida de transporte marítimo, reconociendo que los submarinos estadounidenses lograron más hacia la victoria que cualquier otro sistema de armamento. Para los submarinistas japoneses, que sobrevivieron a la guerra y presenciaron de primera mano las operaciones estadounidenses después de la rendición, las revelaciones tecnológicas fueron devastadoras. El capitán Arizumi, desarrollador del programa de submarinos I-400 y uno de los oficiales de submarinos más experimentados de Japón, se suicidó a bordo del I-401 antes de enfrentarse a la rendición. Entendió lo que muchos oficiales navales japoneses estaban empezando a aceptar. Japón había desafiado a una potencia industrial cuyas capacidades tecnológicas excedían todo lo que los planificadores japoneses habían anticipado. Cuando Primne 401 y I-Kumbro-O, los enormes portaaviones submarinos, se rindieron en agosto de 1945, los marineros estadounidenses que los abordaron quedaron asombrados por su tamaño. Estos submarinos eran más largos que los destructores estadounidenses, desplazaban más tonelaje que cualquier otra flota de submarinos estadounidense y poseían capacidades que parecían futuristas. Sin embargo, no habían logrado nada operativamente. Ninguno de los submarinos disparó un tiro con ira. El ataque planeado contra Ulithi Atoll fue cancelado cuando terminaron las hostilidades. El ataque planeado al Canal de Panamá
nunca se produjo. Estos magníficos buques que representan miles de horas de trabajo de ingeniería y esquea, los recursos industriales de Japón, no contribuyeron en nada al esfuerzo bélico de Japón, precisamente porque la superioridad tecnológica estadounidense hizo imposibles sus misiones. No podían alcanzar sus objetivos sin ser detectados. No podían operar con seguridad en aguas controladas por Estados Unidos. No pudieron sobrevivir a los grupos de cazadores asesinos, a los hijos varones, al radar, a los torpedos acústicos, a los sistemas sistemáticos de guerra antisubmarina que las fuerzas estadounidenses habían perfeccionado. El examen estadounidense de los submarinos japoneses capturados reveló tanto una ingeniería impresionante como debilidades críticas. Los cascos no eran tan fuertes como los diseños alemanes o estadounidenses, lo que limitaba la profundidad de buceo segura. Los submarinos eran fáciles de detectar con el sonar. Su gran tamaño y construcción creaban firmas acústicas que los operadores de sonar estadounidenses podían identificar a kilómetros de distancia. Carecieron de radar hasta muy avanzada la guerra. No tenían equivalente al sonar FM estadounidense para la detección de minas. Sus defensas antiaéreas eran inadecuadas contra los aviones estadounidenses que los cazaban con creciente eficacia. Lo más crítico es que los submarinos japoneses carecían de los sistemas integrados de control de fuego que hacían que los submarinos estadounidenses fueran mortales. Los submarinos estadounidenses utilizaban sistemas informáticos de datos de objetivos que calculaban automáticamente las soluciones de disparo, teniendo en cuenta el rumbo, la velocidad, el alcance y las características del torpedo. Los submarinos japoneses dependían de cálculos manuales que tomaban más tiempo, eran más propensos a errores y ponían a los submarinos en mayor riesgo durante las aproximaciones de ataque. La brecha tecnológica no era sutil, fue profundo y generalizado, y afectó todos los aspectos de las operaciones submarinas. El costo humano de esta inferioridad tecnológica fue asombroso. Japón perdió 130 submarinos durante la guerra, lo que representa aproximadamente el doble del porcentaje de pérdidas de los submarinos estadounidenses. De los 70 submarinos que Japón poseía en diciembre de 1941, además de los construidos durante la guerra, la mayoría fueron destruidos por fuerzas antisubmarinas estadounidenses utilizando las mismas tecnologías que los submarinistas japoneses habían llegado a temer: sonar, radar, ataque aéreo, cargas de profundidad y operaciones sistemáticas de cazadores y asesinos. Aproximadamente 10.000 submarinistas japoneses murieron durante la guerra, una tasa de bajas superior al 70%. El servicio submarino, inicialmente considerado prestigioso y honorable, llegó a ser reconocido como una sentencia de muerte al final de la guerra. Los jóvenes asignados al servicio submarino entendieron que probablemente no sobrevivirían. Las familias lloraron la partida de sus hijos para recibir entrenamiento submarino, sabiendo las probabilidades estadísticas. La fuerza submarina japonesa, que había entrado en la guerra con confianza y orgullo, terminó la guerra como un brazo roto de una armada derrotada, con sus supervivientes desmoralizados y sus capacidades anuladas por la inferioridad tecnológica. La transformación psicológica de los submarinistas japoneses reflejó la experiencia de los PSW alemanes en Estados Unidos, pero siguió un camino diferente. Mientras que los prisioneros alemanes fueron testigos directos de la abundancia y prosperidad estadounidenses, los submarinistas japoneses experimentaron la superioridad tecnológica estadounidense a través de encuentros letales en el mar. Ambos grupos llegaron a la misma conclusión a través de diferentes evidencias. Japón y Alemania
Habían desafiado a naciones cuyas capacidades industriales y tecnológicas excedían cualquier cosa que las potencias del eje pudieran igualar. Para los submarinistas japoneses que se rindieron en agosto de 1945, la evidencia de la superioridad estadounidense era abrumadora e innegable. Los subieron a bordo de submarinos estadounidenses y les mostraron tecnología que nunca habían visto. Recorrieron las instalaciones navales estadounidenses y fueron testigos de las capacidades de producción que explicaban por qué a las fuerzas estadounidenses nunca parecía faltarles nada. Vieron a los chicos de la sauna que habían cazado a sus camaradas. Examinaron el sonar FM que había permitido a los submarinos estadounidenses penetrar en campos minados. Estudiaron los sistemas de radar que daban a los submarinos estadounidenses ojos más allá del alcance visual. Manejaron los torpedos acústicos que habían destruido muchos submarinos japoneses. El teniente comandante Nambu, llevado a bordo del USS Sagundo después de entregar el Ayat 401, recibió un recorrido por el submarino estadounidense de la mano del teniente comandante Stephen L. Nambu. Examinó el radar de Sagundo, sus sistemas de sonar, su computadora de control de fuego, sus mecanismos de carga de torpedos. Todo era más avanzado que los sistemas japoneses equivalentes. Más importante aún, todo funcionó de manera confiable. El equipo no se estropeó. Los sistemas funcionaron según lo diseñado. Los submarinistas estadounidenses operaban su barco con la confianza casual que provenía de saber que su tecnología era superior y su apoyo estaba garantizado. La tripulación de Johnson había sobrevivido a 9 patrullas de guerra, hundió barcos japoneses, evadió las fuerzas antisubmarinas enemigas y esperaba sobrevivir a la guerra. Los submarinistas japoneses no tenían una confianza equivalente. Operaron sabiendo que la tecnología estadounidense podría encontrarlos, rastrearlos y matarlos. La carga psicológica fue inmensa. Más tarde, Nambu dijo a los interrogadores que el momento en que comprendió que Japón había perdido no fue cuando escuchó hablar de Hiroshima o Nagasaki, sino meses antes, cuando monitoreó el tráfico de radio estadounidense y escuchó la eficiencia casual, y con el que las fuerzas estadounidenses coordinaron operaciones a través de miles de kilómetros de océano. La enorme escala de las operaciones estadounidenses, la abundancia de recursos mencionada en las comunicaciones rutinarias, la sofisticación tecnológica implícita en los procedimientos cotidianos, todo apuntaba a capacidades que Japón simplemente no podía igualar. Las pruebas continuaron acumulándose durante los meses posteriores a la rendición. Los submarinistas japoneses fueron llevados a bases estadounidenses en Japón, a Kasebo, donde se estudiaron los submarinos capturados, y a la bahía de Tokio, donde se llevaron a cabo ceremonias de rendición con los submarinos estadounidenses en un lugar destacado. El vicealmirante Charles A. Lockwood, comandante de la Fuerza Submarina del Pacífico, se propuso izar su bandera a bordo del 400 y del I-41 durante la ceremonia de rendición el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri. El simbolismo era claro. Los submarinos estadounidenses habían derrotado a los submarinos japoneses gracias a su superioridad tecnológica e industrial. Cuando los ingenieros navales estadounidenses llevaron el I-400 y el I-41 a Hawái para que los ingenieros navales estadounidenses los examinaran detalladamente, miembros de la tripulación japoneses los acompañaron como asesores técnicos. Observaron a los ingenieros estadounidenses desmontar metódicamente sus barcos, fotografiando cada componente, midiendo cada dimensión, documentando cada sistema. Los estadounidenses fueron minuciosos, profesionales e impresionados por algunos aspectos de la ingeniería japonesa.
pero no se dejaron intimidar. Los ingenieros estadounidenses habían visto estos submarinos y los entendían. Los habían derrotado no mediante una costura superior, sino mediante una tecnología superior desplegada con una capacidad industrial abrumadora. La revelación final se produjo cuando el I-400, el I-401 y otros submarinos japoneses capturados fueron llevados al mar frente a Hawái y deliberadamente hundidos como barcos objetivo a mediados de 1946. La decisión fue impulsada en parte por las demandas soviéticas de examinar los submarinos. Las fuerzas estadounidenses se negaron a permitir que los ingenieros soviéticos estudiaran la tecnología de los submarinos japoneses y la destruyeron. Pero el simbolismo resonó entre los submarinistas japoneses que se enteraron de la decisión. Sus mejores submarinos, buques que representaban la cúspide tecnológica de Japón, buques que podían transportar aviones a través del Pacífico y atacar ciudades estadounidenses, fueron destruidos casualmente por fuerzas que ya no los necesitaban para su estudio. La tecnología submarina estadounidense había avanzado más allá de lo que los barcos japoneses podían enseñar. Los buques que alguna vez representaron el poder naval japonés quedaron reducidos a prácticas de tiro. Su destrucción apenas se menciona en los registros estadounidenses. Para los submarinistas japoneses, el mensaje era claro. Japón había construido submarinos impresionantes, pero Estados Unidos había construido tecnología que los hacía obsoletos. El océano nunca había sido verdaderamente de Japón. Simplemente había hecho falta tiempo para que la superioridad tecnológica e industrial estadounidense se manifestara plenamente. Las lecciones aprendidas por los submarinistas japoneses se difundieron por el Japón de la posguerra cuando los supervivientes regresaron a casa y compartieron sus experiencias. Muchos escribieron memorias describiendo su conmoción ante las capacidades tecnológicas estadounidenses. Otros dieron conferencias al personal de las fuerzas de autodefensa japonesas sobre la importancia de la paridad tecnológica en la guerra moderna. Las asociaciones de veteranos de submarinos que se formaron en las décadas de 1950 y 1960 se centraron en gran medida en comprender qué había salido mal, por qué la fuerza submarina de Japón había logrado poco a pesar de una ingeniería impresionante. Las conclusiones fueron unánimes. La inferioridad tecnológica, la debilidad industrial y el mal uso estratégico habían condenado a los submarinos japoneses desde el principio. Ninguna cantidad de coraje, habilidad o determinación podría superar la asimetría fundamental en las capacidades. Los submarinos estadounidenses operaban con ventajas tecnológicas en todos los niveles: detección, control de incendios, comunicación, navegación y logística. Los submarinos japoneses, independientemente de cuán bien diseñados o hábilmente fueran operados, luchaban desde posiciones de desventaja permanente. Los submarinistas que aprendieron esta lección la llevaron a la reconstrucción de posguerra de Japón, influyendo en la política industrial, el desarrollo tecnológico y la planificación militar durante décadas. El milagro económico que transformó a Japón en las décadas de 1950 y 1960 se debió en parte a las lecciones aprendidas durante la guerra. La industria japonesa se centró en la excelencia tecnológica, el control de calidad y la ventaja competitiva más que en el tamaño o la grandeza. Los submarinos I-400 habían sido impresionantes, pero ineficaces. El Japón de la posguerra construyó productos más pequeños, más fiables y tecnológicamente más avanzados. El énfasis pasó de crear logros individuales impresionantes a construir sistemas integrados que funcionaran de manera confiable. Sony, Toyota, Honda y otras empresas japonesas que se convirtieron en líderes mundiales
Aprendieron de los fracasos militares durante la guerra. Entendieron que la superioridad tecnológica requería no solo buenas ideas, sino sistemas completos, producción confiable, garantía de calidad y mejora continua. Antiguos oficiales navales japoneses, incluidos veteranos de submarinos, ocuparon puestos en estas empresas e influyeron en su desarrollo. Las lecciones de la superioridad tecnológica estadounidense durante el TH, la guerra, dio forma a la filosofía industrial japonesa de la posguerra. La transformación se completó cuando los submarinos de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón comenzaron a incorporar tecnología estadounidense en las décadas de 1960 y 1970. Los submarinistas japoneses se entrenaron con instructores estadounidenses, aprendieron tácticas estadounidenses, utilizaron sistemas de sonar estadounidenses y operaron barcos diseñados con ayuda estadounidense. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados, unidos por el reconocimiento de que la excelencia tecnológica y la capacidad industrial determinaban los resultados de la guerra moderna. Para los submarinistas japoneses que habían experimentado la guerra, esta transformación reivindicó su evaluación de posguerra. Japón necesitaba igualar las capacidades tecnológicas estadounidenses, no solo admirarlas desde una posición de inferioridad. En la década de 1980, los submarinos japoneses estaban entre los mejores del mundo e incorporaban las lecciones aprendidas tras una dolorosa derrota. El círculo estaba completo. Los submariners, que habían sido perseguidos por el sonar estadounidense, construyeron ahora submarinos utilizando tecnología equivalente, habiendo aprendido a través de la derrota lo que la victoria había enseñado a sus antiguos enemigos. Las grabaciones de la destrucción del I-52 conservadas en carretes de alambre en archivos estadounidenses siguen siendo un testimonio de la revolución tecnológica en la guerra. El análisis moderno de esas grabaciones, realizado por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, confirmó que los torpedos acústicos guiados por sonidos transmitidos a través de sonobuoys destruyeron la I-52 de manera concluyente. La tecnología que mató al comandante Kamo y su tripulación en junio de 1944 representaba capacidades que Japón nunca igualó durante toda la guerra. Esas mismas capacidades refinadas y mejoradas se convirtieron en estándar en las armadas modernas de todo el mundo. El sonar, el radar y los torpedos acústicos evolucionaron a partir de tecnologías que sorprendieron a los submarinistas japoneses en 1944 y 1945. La historia de las tripulaciones de submarinos japoneses que se dieron cuenta de que el océano ya no era suyo es, en última instancia, una historia sobre el cambio tecnológico en la guerra. La tecnología superior desplegada con capacidad industrial superó el coraje, la habilidad y la determinación. Los submarinistas japoneses no eran cobardes, no eran incompetentes. Operaban con tecnología inadecuada contra fuerzas que poseían ventajas decisivas. El viaje psicológico desde la confianza hasta el reconocimiento de la derrota fue paralelo a la experiencia del PS alemán en Estados Unidos, aunque el contexto fue diferente. Ambos grupos encontraron capacidades estadounidenses que no podían explicar, no podían contrarrestar y finalmente no podían negar. Ambos grupos regresaron a sus países de origen llevando lecciones sobre la competencia tecnológica e industrial que dio forma al desarrollo de la posguerra. Ambos grupos influyeron en la reconstrucción al enfatizar la importancia de igualar las capacidades estadounidenses en lugar de simplemente admirarlas o resentirlas. El océano que alguna vez los submarinistas japoneses merodeaban con confianza se convirtió en dominio estadounidense a través de la tecnología y la industria. Los niños Sona que flotaban en la superficie transmitían sonidos desde abajo.
El radar barrió el horizonte más allá del alcance visual. Los torpedos acústicos cazaban submarinos de forma autónoma. Los grupos Hunter-Killer coordinaron aviones y buques de superficie en sistemas integrados que eliminaron sistemáticamente los submarinos. La transformación se completó a mediados de 1945, dejando a Melia los submarinos japoneses sin ningún lugar donde esconderse, sin puerto seguro, sin esperanza de supervivencia. Cuando los 9 submarinos estadounidenses de la Operación Barney emergieron del mar de Japón a través del estrecho de la Perú a finales de junio de 1945, después de haber hundido 28 barcos japoneses en aguas supuestamente inexpugnables, la derrota psicológica de las fuerzas navales japonesas fue completa. Si los submarinos estadounidenses pudieran penetrar las aguas más fuertemente defendidas, utilizando tecnología para navegar a través de campos minados, entonces la supremacía naval japonesa estaría terminada. El océano pertenecía a quienes controlaban la tecnología. Los submarinistas japoneses entendieron visceralmente esta lección. Habían sido perseguidos, rastreados y asesinados por tecnologías que no podían ver ni contrarrestar. Los que sobrevivieron sabían que la derrota de Japón era inevitable, una vez que la superioridad industrial y tecnológica estadounidense se manifestara plenamente. El océano nunca fue verdaderamente de Japón. Solo había sido necesario un tiempo para que la realidad se afirmara. Los sonares, los sistemas de radar, los torpedos acústicos y la capacidad industrial estadounidenses habían transformado la guerra submarina. Los submarinistas japoneses, independientemente de su habilidad o coraje, operaban en un entorno donde el enemigo poseía ventajas tecnológicas decisivas. La comprensión se produjo gradualmente a través de encuentros acumulados, fugas cercanas e informes de otros submarinos. En 1945 era universal entre los supervivientes. El océano ya no era suyo, pertenecía a los ANI y a la nación que construyó la tecnología para controlarlo. Estados Unidos había ganado la guerra submarina no gracias a una habilidad superior en costura, sino a una ciencia, ingeniería y capacidad industrial superiores. El legado perdura en la guerra naval moderna. El sonar sigue siendo fundamental para las operaciones submarinas. Los torpedos acústicos son armas estándar. Los chicos de Sona mejoraron enormemente con respecto a las versiones de 1944 que patrullan los océanos de todo el mundo y que se lanzaron desde aviones y barcos. La revolución tecnológica que sorprendió a los submarinistas japoneses en 1944 continúa evolucionando con submarinos modernos que utilizan capacidades que asombrarían tanto a las fuerzas estadounidenses como japonesas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la lección fundamental sigue siendo la misma. La superioridad tecnológica respaldada por la capacidad industrial determina los resultados de la guerra moderna. Los submarinistas japoneses aprendieron esta lección mediante la derrota. Lo llevaron a la reconstrucción de posguerra. Influyeron en el desarrollo industrial y la planificación militar japoneses durante generaciones. Los submarinos que alguna vez representaron el poder naval japonés ahora descansan como piezas de museo o yacen en el fondo del océano. Monumentos a las habilidades de ingeniería que quedaron obsoletos debido a una tecnología superior. Las tripulaciones que los operaron aprendieron lecciones que dieron forma a las naciones. Lecciones sobre la importancia de la competencia tecnológica para determinar qué naciones prosperan y cuáles fracasan. La historia de las tripulaciones de submarinos japoneses que interceptaron a los sonares estadounidenses y se dieron cuenta de que el océano ya no era suyo, es un testimonio del cambio tecnológico en la guerra, de la confianza al reconocimiento de la derrota, de la presunta superioridad al reconocimiento de la inferioridad.
El viaje transformó no solo a individuos, sino que influyó en naciones. El océano cambió de manos, no a través de batallas en la superficie, sino a través de tecnologías invisibles que flotaban sobre las olas, escuchaban debajo de ellas y transmitían datos a fuerzas que cazaban con precisión científica. El comandante 1 Kameo y los miles de submarinistas japoneses que murieron durante la guerra fueron derrotados por un sistema industrial y tecnológico que no pudieron comprender hasta que fue demasiado tarde. Los que sobrevivieron portaban conocimientos que dieron forma al Japón de la posguerra e influyeron en el desarrollo naval global durante décadas. El océano pertenecía a quienes controlaban la tecnología para dominarlo. Esa lección que aprendieron dolorosamente los submarinistas japoneses entre 1941 y 1945 sigue siendo relevante en la guerra naval moderna y la competencia tecnológica.